Vamos a darle espacio a la siguiente expositora, que es la zootecnista Eliana Marcela Betancourt, magíster en gestión de la calidad de los alimentos, con una amplia experiencia en producción acuícola. Tiene en este momento la coordinación de varios laboratorios dentro de la corporación y es experta en buenas prácticas acuícolas en sistemas de recircularización RAS. Le damos el espacio a Eliana para que, por favor, entonces abra el micrófono y por ahí derecho haga la presentación de la exposición. Ok, bueno, buenas tardes a todos. Nada que decir ante esa presentación, profe, muchas gracias. Bueno, voy a tratar de hablarles un poco a cómo se manejan las buenas prácticas acuícolas, en este caso específicamente en un laboratorio de recirculación. Permítanme, voy a compartir pantalla. Hola. Sí, Eliana, sí la podemos ver. Perfecto, se te ve, Eli, gracias a ti. A veces uno se asusta y se preocupa porque piensa que no lo oye. Bueno, voy a hablarles básicamente de las buenas prácticas acuícolas, como les decía, en sistemas de recirculación o sistemas RAS. Y al finalizar, entonces, haré como un pequeño resumen teniendo en cuenta las buenas prácticas pecuarias, ¿cierto? Que son transversales a cualquier tipo de producción, incluyendo esta que es la acuícola. Bueno, las buenas prácticas acuícolas, empecemos por ahí. ¿Qué son y para qué nos sirven? Entonces, son actividades, procedimientos y controles rutinarios que se aplican en las unidades de producción o procesamiento con la finalidad de prevenir y reducir la contaminación de los productos acuícolas y pesqueros, ya sea por agentes físicos, químicos o microbiológicos. Aquí, como podemos ver en las imágenes, son imágenes muy comunes, muy que nos traen a situaciones de ahora, ¿cierto? En un contexto de lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, con el coronavirus, por la mala manipulación de animales acuáticos o de animales silvestres. Esto pasa mucho en el Asia. Entonces, la implementación de estas buenas prácticas es importante también para garantizar la salud de una población. Eso lo estamos viendo ahora reflejado en nosotros. ¿Qué necesitamos entonces o cuál es el objetivo para implementar esas prácticas acuícolas o por qué implementarlas? Porque esas prácticas nos permiten contribuir a la salud del consumidor y en la parte de acuicultura específicamente lograr mejores precios en la venta de nuestro pescado. Sin embargo, como les mencionaba, es una práctica transversal a cualquier producción pecuaria, entonces va a lograr mejores precios en cualquiera de las producciones que lo asociemos. Y esto con el fin de satisfacer el mercado que demanda cada vez más mejor calidad e inocuidad de los productos. Sin embargo, asegurar la inocuidad de los productos debe ser un objeto a alcanzar siempre, independientemente de las limitaciones. ¿A qué me refiero? A que debemos tener la responsabilidad moral de mantener nuestra producción inocua y de que nuestros productos sean de calidad e inocuidad garantizados por el bien común, ¿cierto? No solamente por lograr mejores precios o mejores resultados. ¿Qué es entonces un sistema de recirculación o RAS? Para que empecemos ya en materia y a combinar entonces estos temas de los que les estoy hablando. Esto es esencialmente una tecnología para el cultivo de peces o de otros organismos acuáticos
mediante la reutilización de agua durante un ciclo productivo. La tecnología está basada en el uso de diferentes filtros, sean filtros mecánicos o filtros biológicos para el tratamiento del agua que se utiliza en el sistema y los cuales nos permiten controlar las condiciones de crecimiento de las especies de cultivo. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de este sistema RAS? En cuanto a las ventajas del sistema, y no solamente me refiero a la parte productiva, sino a la parte de calidad y que nos permite tener un mayor control, están las condiciones de cultivo óptimas. Los sistemas tradicionales de producción, como los estanques en tierra, por ejemplo, son dependientes todo el tiempo de algunas condiciones externas, como la temperatura, la limpieza del agua o los niveles de oxígeno. Mientras que en un sistema RAS, esos factores externos son eliminados por completo. Gracias entonces al grado de complejidad de ese sistema, el productor puede tener un control de todos los parámetros necesarios para operar la planta de manera satisfactoria. Y eso entonces involucra el hecho de que podamos tener un control de calidad mucho más exigente. Perdón. Bueno, el control de algunos parámetros ocasiona entonces una estabilidad de las condiciones óptimas de los cultivos que tengamos, donde el pez se va a sentir menos estresado, va a tener mejores actitudes de crecimiento y esto lo va a mantener durante todo el año. Algunos factores que afectan el bienestar y el crecimiento de los peces y que podemos manejar, entre comillas, en este tipo de sistemas son la materia orgánica, la luz, la temperatura, la parte de sanidad, que vamos a tener una mejor calidad de agua, el pH, el flujo de agua, la ración de alimentación, la oxigenación, el dióxido de carbono. Otra ventaja es la optimización del consumo. En concordancia con lo anterior, se tiene una facilidad para la planificación al no depender de las condiciones del medio natural. Y eso puede planificar la producción en periodos más benéficos para el productor, que sean totalmente ajenos a las condiciones naturales. De esta forma, entonces, el productor puede estimar qué gastos de producción tiene en su sistema con antelación. Aquí, por ejemplo, podemos ver el índice de crecimiento en talla y en peso comparado con la temperatura, ¿cierto? Entonces, como vamos a tener un control de temperatura, vamos a poder tener un control del suministro de alimentos que le vamos a dar a los animales. Entonces, hay que aclarar que, por ejemplo, en especies de aguas cálidas, como la tilapia, que es una de las especies más comunes de producción, la tasa de consumo disminuye cuando el agua está fría, porque ya son de aguas cálidas. Entonces, en días fríos, en días lluviosos, el animal difícilmente come. En un sistema de recirculación, esos parámetros se pueden normalizar o se pueden controlar debido a sistemas de calentamiento. Generalmente esos sistemas de recirculación deben ir bajo techo. Entonces eso previene también que haya aparición de algunos animales aéreos que lleguen a robar los peces y protege de muchos más factores a la vez que mantiene un efecto invernadero dentro del sistema, mejorando la temperatura del agua. Otra de las ventajas y que me parece que es una de las más importantes y que nos aplica ya en este caso de BPAs es la bioseguridad sanitaria. En las instalaciones tradicionales, el agua es tomada directamente de un río, de un lago o del mar.
Y eso pues incrementa de manera natural el riesgo de transmitir enfermedades a las producciones de peces. Debido al limitado uso de agua en los sistemas de recirculación, el riesgo se reduce porque vamos a tener la misma agua todo el tiempo bajo condiciones de calidad controladas. La recirculación entonces garantiza la limpieza del agua y el óptimo estado sanitario de los individuos, lo cual va a permitir disminuir el riesgo de enfermedades. El sistema en sí se presenta como una barrera contra contaminantes y patógenos exteriores que pueden repercutir en la producción de la planta, pues, de toda planta de proceso. Porque el sistema RAS, además de utilizar una cantidad mínima de agua nueva, posee una serie de filtros, como les hablaba anteriormente, que higienizan el agua. Por toda el agua entrante en el sistema debe haber un filtro que permita entonces la posterior desinfección de la misma. Aquí podemos observar en la imagen una secuencia de un montaje de un sistema de recirculación, donde encontramos los tanques, siempre van unidos a los sistemas de filtración, sean entonces mecánicos o biológicos. En este caso los biológicos pueden ser biofiltros, donde hay bacterias nitrificantes que permiten bajar los niveles amoniacales del sistema. Y con los filtros mecánicos hay de muchas formas. Podemos tener filtros tipo twister que trituran los desechos sólidos o los desechos de concentrado antes de que el agua circule de nuevo por las tuberías y caiga al sistema. Además de esto, pues que más adelante les muestro, hay otros tipos de filtros, filtros UV, que nos permiten bajar la cantidad de microorganismos patógenos. Otra de las ventajas es el bajo impacto medioambiental. Esta ventaja va muy ligada a la ventaja anterior. Se establece entonces el bajo impacto sobre las aguas utilizadas en el sistema de recirculación. El agua que está en ese circuito cerrado solo tiene pérdidas de caudal producidas por una evaporación del sistema o aguas residuales generadas en algún filtro. Los vertidos al mar carecen de cualquier residuo generado y componentes perjudiciales, o si van a ir entonces como residuos a los ríos, lo que no pasa, por ejemplo, con el cultivo de trucha, ¿cierto? Tener un sistema de recirculación o tener trucha en un sistema de recirculación es un aporte significativo a la parte medioambiental, porque para los cultivos de trucha, por ejemplo, se debe tomar agua directamente de la fuente, ¿cierto? Y esa agua hace el recorrido y tiene que volver a su fuente original. Lo único que se hace es pasarla por un filtro, pero eso muchas veces no es suficiente. Entonces, en este caso, ese impacto medioambiental se considera prácticamente nulo. Otra ventaja es la flexibilidad pues, de la localización. Las instalaciones RAS son particularmente útiles porque los lugares donde el acceso al agua y el terreno son muy costosos, entonces uno puede colocarla donde verdaderamente tiene su fuente de agua, porque requiere poco espacio para su construcción. Esto pues supone una ventaja productiva en las zonas más desfavorecidas, gracias a las condiciones climáticas extremas. Entonces podemos tener control de esas condiciones climáticas. La principal ventaja radica en la facilidad de localizar su producción en los lugares ventajosos para cada productor, ¿cierto? Sea cerca del mercado o cerca de los proveedores. Eso le permite reducir los costos de transporte y la huella ecológica de CO2 de una manera muy considerable. Otra de las ventajas es el bajo consumo de agua continental, de aguas dulces. Desde el punto de vista medioambiental, el poco abastecimiento de la cantidad de agua nueva para el sistema de recirculación supone beneficio, teniendo en cuenta el limitado recurso que es el agua. También entonces este bajo consumo supone una reducción en la cantidad de agua que es necesaria para tratar y por lo tanto en un costo pues energético.
pero pues no todo puede ser bueno, ¿cierto? También hay unas desventajas. Se trata de un sistema muy avanzado de producción que consta de numerosos equipos y subsistemas. Además, al tratarse pues de una instalación tan compleja, requiere alto grado de seguridad. Y por otra parte, la acuicultura requiere de conocimiento, experiencia y persistencia durante el cultivo. Para eso se requiere de personal altamente calificado, con una entera disposición y dedicación a las tareas de operación diarias. La complejidad de las tareas a realizar incrementa entonces el entrenamiento y la formación inicial de las personas que estén a cargo. Pero entonces ahora entremos en materia, porque finalmente teníamos que conocer qué son las buenas prácticas, qué es un proceso de recirculación y ahora entonces cómo unimos ambos temas. Los componentes entonces de los procedimientos de la acuicultura para el diseño de sistemas RAS deben tener un tamaño suficiente para soportar los componentes del sistema con la finalidad de mantener los parámetros adecuados de calidad del agua para la especie en producción. O sea, no es el hecho de que tengamos un sistema RAS y que le metamos una cantidad exagerada de animales sin tener en cuenta la capacidad del sistema, ¿cierto? Porque finalmente entonces vamos a saturar el sistema y vamos a tener un problema importante. Esos componentes entonces suelen incluir la separación de sólidos, la biofiltración, que ya les había hablado, que es la de microorganismos descomponedores, la aireación o desgasificación y alguna forma de purificación de agua, como les decía, la luz ultravioleta o el ozono, ¿sí? La extracción. Bueno, los buenos procedimientos de la acuicultura están diseñados para mantener los parámetros óptimos de producción durante todo el periodo de cultivo para maximizar el rendimiento de la producción. Así como la salud del animal, es importante también la seguridad y el bienestar. En los sistemas acuícolas de recirculación, los parámetros de calidad del agua son lo más importante, como por ejemplo el amoníaco, los nitritos, los nitratos, el pH, la alcalinidad, los cuales se deben revisar al menos una vez al día. La frecuencia de análisis de la dureza de agua depende de la fuente y el porcentaje pues, de las tasas diarias de agua de recambio. La frecuencia del monitoreo del oxígeno disuelto depende mucho del diseño del sistema. Y en los sistemas intensivos, como es el caso de los sistemas RAS, con densidades superiores a 0.5 libras por galón o 60 kilogramos por metro cúbico, el seguimiento debe ser continuo en cuanto a la oxigenación, porque pues obviamente va a haber más consumo de oxígeno. En esta tabla vamos a ver los valores óptimos de los principales parámetros de calidad del agua. Miren entonces que, por ejemplo, el pH, que es una de las variables o de los parámetros más utilizados, la concentración óptima va entre 6,5 y 8,5. Y la periodicidad de los controles va de 2 veces por semana en los estanques a varias veces al día en sistema RAS. El amonio, por ejemplo, o amoníaco, debe ser menor a 0.15 miligramos litro y se debe hacer con una periodicidad de 2 veces por semana en los estanques y una vez al día en sistema RAS. Entonces miren la diferencia que hay en la toma de parámetros físico-químicos cuando estamos en los estanques y cómo se aumenta la toma en sistema RAS, porque es un sistema mucho más exigente que requiere por sí mismo un proceso de calidad óptimo. Bueno, hablemos ahora de la alimentación, que es un factor que tampoco se nos puede escapar dentro de esas buenas prácticas acuícolas. La alimentación entonces debe darse en la mañana, después de que los niveles de oxígeno disuelto producto de la fotosíntesis pues empieza a aumentar. Si se aplican dos alimentaciones, la segunda alimentación debe darse al menos 3 horas antes del atardecer para permitir pues, que esos niveles de oxígeno se recuperen.
si esos niveles de oxígeno están agotando pues, de manera general en el sistema, se debe dar la segunda alimentación con una concentración pues mucho menor o en cantidad mucho menor hasta que los niveles mejoren. Los niveles siguen siendo pues ya problemáticos. Si ya los niveles pues están siendo un problema y no podemos controlarlos, ya debemos reducir entonces la primera alimentación. ¿A qué me refiero con esto? Que pues ya es un tema más como de manejo, a que debemos conocer nuestro sistema y debemos conocer los animales. Entonces, simplemente mirar el comportamiento, mirar esos parámetros físico-químicos. Miren que no solamente es mirar si tienen un buen pH, hay que de manera responsable revisar diariamente cómo están los niveles de nuestro sistema para garantizar la calidad del mismo y eso para que eso se vea reflejado también en la alimentación y pues posteriormente en la ganancia de peso de los animales. Bueno, el sistema o las buenas prácticas no son ajenas a los ciclos productivos, ¿cierto? En este caso, entonces, cuando la gestión de las poblaciones de semillas están involucradas, no siempre en los sistemas productivos tenemos garantizadas las semillas, ¿cierto? No siempre tenemos reproducción. Algunas veces, o en la mayoría de las veces, esa semilla se compra. ¿Qué pasa con esto? Que aunque generalmente en una instalación de procesamiento se incorpora pues el análisis de peligros y puntos críticos de control o el HACCP, ese también se puede aplicar en las fases, por ejemplo, de criadero. Si la fuente de semilla es de otro sitio, ¿cierto? Si la compramos, debemos tener en cuenta muchas indicaciones y muchas limitaciones que nos pueden afectar el sistema. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo lleva el proveedor con ese negocio? ¿Cierto? Se debe tener alguna información, pues como de conocimientos previos de ese proveedor, pedir referencias y hablar con los clientes que han tenido compras con él, preguntar si tiene certificaciones sobre enfermedades, ¿cierto? Si cuando hace el envío suministra certificaciones de enfermedad. Todo ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta y hay que documentarlas. Por ejemplo, traer animales del exterior a las instalaciones es un punto de control de enfermedad muy importante y eso debe ajustarse al estándar de certificación de la enfermedad. Eso hace parte del control, ¿cierto? El plan de bioseguridad, por ejemplo, es importante tenerlo para cualquier tipo de sistema de producción, porque pues evita la contaminación cruzada y nos va finalmente a evitar muchísimos dolores de cabeza. En cuanto a la cosecha, algunas especies pueden presentar un sabor extraño causado por compuestos liberados por algas. Entonces tenemos que tener también un control de esas algas, ¿cierto? Es importante muestrar los productos de calidad y mirar si el sabor está bien o no antes de la cosecha y la venta. En cuanto a la gestión y manipulación de los alimentos, el uso de alimentos de buena calidad, de tamaño adecuado y de valor nutritivo es esencial pues para para maximizar el crecimiento, mantener el sistema inmunológico saludable y reducir el desperdicio de alimentos, cuyo impacto pues va a ser negativo en cuanto a la calidad de agua, ¿cierto? A esto que hay que hacer, la observación cuidadosa de la conducta de la alimentación, llevar un buen registro de las cantidades de alimento que se proporciona. Eso va a dar información muy buena para reducir el desperdicio de alimento y va a ofrecer pues conocimiento sobre la salud de los peces.
En cuanto a la limpieza y el saneamiento, pues obviamente el equipo utilizado en las instalaciones para manipular o mover los peces siempre debe ser lavado, sumergido en tinas de desinfección pues antes de su reutilización. Nunca debe ser usado en múltiples áreas, precisamente para evitar la contaminación cruzada. El control de animales y plagas, que ahorita les hablaba pues de que es mucho más fácil controlarlo en un sistema RAS. Los buenos procedimientos de la acuicultura para el control animal y de pestes incluyen medidas de exclusión, control y erradicación. Normalmente los sistemas de recirculación son alojados entonces en edificios o bajo techo. Y esa estructura puede ser eficaz pues, para excluir la mayoría de las aves y los animales terrestres. Pero llegan los roedores, ¿cierto? Y las cucarachas y otras plagas que tienden a estar más concentrados alrededor de las estructuras RAS debido a la concentración pues, ya del alimento en estos espacios. Mantener trampas de roedores y de control químico para cucarachas pues es importante, pero debemos tener cuidado con el control químico para asegurar pues que los productos químicos o aerosoles no entren en contacto con el agua o con los animales, ¿cierto? Y en cuanto a las instalaciones de bioseguridad, ya para terminar, entonces el agua de entrada debe recibir algún tipo de tratamiento, ¿cierto? Para las aplicaciones en RAS, la filtración de sólidos, la desinfección, dependiendo entonces del grado de bioseguridad que deseemos tener antes de la introducción pues, a los espacios, el acceso del personal a la granja, así como el acceso de los trabajadores también debe ser estrictamente monitoreado. Las personas que visitan las instituciones o nuestra granja no debe haber visitado otro centro acuícola pues en las últimas 24 horas o usar las mismas prendas de vestir entre las instalaciones. Los vehículos deben ser desinfectados, ¿cierto? Siempre antes de entrar a la granja, no se debe permitir entrar sin haberse lavado con detergente. Los tanques de los peces y equipos deben limpiarse también, se deben desinfectar, se deben secar. Y finalmente, dentro de una instalación, el acceso del personal debe fluir desde las áreas de más alta bioseguridad a las altas con menor bioseguridad. ¿Qué entonces podemos decir de todo esto? Y es el hecho de que mientras mayor control tengamos, ¿cierto?, de todas nuestras instalaciones, pues obviamente eso se va a ver reflejado en un aumento significativo de las ganancias productivas. Muchas gracias. Eso era lo que tenía para mostrarles hoy. Gracias, Eli. Por aquí, de pronto, alguna pregunta, muchachos, del sistema de producción acuícola, de calidad en estos sistemas. Ya se dieron cuenta que la calidad a todos los niveles, desde la parte de producción primaria hasta todo el proceso de transformación, es absolutamente necesaria y requerida para mejorar el valor agregado del alimento. Si tienen alguna pregunta, por favor la escriben en el chat, y si no, entonces con esto damos fin al evento, cumpliendo como con las agendas que habíamos planteado. ¿Alguna pregunta, muchachos? Por aquí me hacen una pregunta, Eliana, me escriben por aquí los muchachos, y me preguntan que los sistemas de producción pecuaria, la calidad en los sistemas de producción pecuaria es igual a los sistemas de calidad en producción acuícola. Sí, mira, de hecho era algo que quería mencionarles. Para que una producción pueda ser competitiva en el mercado nacional o internacional, debe cumplir con unos requisitos dependiendo pues del tipo de explotación pecuaria, ¿cierto? Los cuales certifican y dan constancia de la trazabilidad, del bienestar animal, de la calidad del producto, del manejo de los residuos. Entre esos requisitos, y que son transversales a cualquier producto, a cualquier producción, perdón,
se encuentran los registros, ¿cierto? Que era algo de lo que Carol hablaba ahora. Con los registros podemos llevar un control reproductivo, por ejemplo, o sirven para mejorar la producción, cuando trabajamos con ganado para mantener pues como el registro de los cruces que se hacen, aprovechando más el animal y dependiendo pues como de la línea de producción. En el caso de la cunicultura, pues por ejemplo, para la marroquinería o las mascotas o el consumo de carne, también es útil. Nos habla también, nos puede hablar de la bioseguridad de la producción o de cómo estamos manejando los residuos. Eso lo logramos gracias pues como a la constancia de un adecuado registro, ¿cierto? Una manera en la que se elevan los costos de producción, por ejemplo, es la entrada de los diversos patógenos pues, que atacan una producción. Y eso puede ser, o la principal es por medio del transporte de los animales, el alimento. O sea, miren que no importa qué tipo de producción pecuaria se tenga, si no tenemos un control estricto desde el mismo transporte, vamos a perder muchísimo dinero porque los patógenos vienen ahí. ¿Qué más ejemplos les doy? Por ejemplo, como les decía, el ingreso de personas y la mala desinfección de los equipos, y eso es transversal a cualquier producción, ¿cierto? Entonces, por eso se debe tener un protocolo de bioseguridad que esté enfocado hacia las necesidades, pero sobre todo a las debilidades de la producción, para que nos permita disminuir los focos de posible entrada de patógenos a la granja. Eso yo creo que respondería esa pregunta. Ok, Eli, gracias. Y por aquí me hacen otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia a nivel económico para desarrollar una producción acuícola RAS y una que no sea RAS, o sea, una que sea sin resicularización? Bueno, la diferencia en cuanto a costos sí es alta. O sea, es mucho más fácil que tú alquiles, claro, obviamente una retroexcavadora y hagas un tanque en tierra si tienes el terreno, pero entonces piensa que con esos estanques en tierra, el control que vas a tener sobre los animales es mucho menor y a largo plazo puede significar pérdidas, ¿cierto? En cuanto a control, por ejemplo, de enfermedades o de plagas. De hecho, hay una empresa a la que de vez en cuando le brindo asesoría y tiene un problema de nutrias impresionante. Entonces, cuando uno menos piensa, la mortalidad es súper alta porque la nutria llegó en la noche y se comió los peces. Este sistema RAS puede tener un costo alto en cuanto a la implementación, pues a la creación del sistema como tal, porque pues finalmente tiene unos equipos de alta tecnología, pero a largo plazo esos costos se van a disminuir, ¿cierto? Porque vas a tener un control total de todo el sistema, vas a poder garantizar la producción que querés sacar desde el inicio, puedes tener la perspectiva de cuántos animales vas a sacar y con toda seguridad la mortalidad va a ser muchísimo menor. El gasto en el agua, por ejemplo. Entonces, y eso también te va a permitir tener un control en cuanto a la alimentación. Entonces es como colocar en una balanza, o sea, o ahorro en este momento y a la larga se me va yendo la plata como agua por el bolsillo, o invierto en este sistema y a la larga voy a ahorrar en otros procesos que pueden demandar más dinero. Perfecto. Por aquí no hay más preguntas. Alguien me pregunta sobre la exposición en porcinos, en sistemas de producción porcinos, que es una egresada nuestra, se llama Kelly Salazar, muy invitada, muy recomendada, y justo hoy le organizaron la auditoría del ICA y de por Colombia. Entonces, con toda la pena del mundo, también me dice, profe, aquí no tengo nada más que hacer,
debía estar donde tenía que estar. Seguramente vamos a hacer otro ciclo de conferencias para producción porcícolas, para producción bovina, que nos encanta mucho el tema de calidad, no solamente orientado a sistemas de producción, sino también en laboratorios, en BPM. Entonces, con esto damos fin, no hay más preguntas, cumpliendo como las agendas que inicialmente habíamos organizado. Les agradezco mucho, muchachos, que copiaron la invitación, que se acordaron de estar aquí en un espacio de esos que finalmente ustedes van a estar supermercados en procesos de calidad. Se los digo a los cuando son estudiantes míos, o sea, finalmente todos los procesos siempre están en procura de la mejora continua y todos son susceptibles a la mejora. Entonces, que sean estos los espacios de encuentro, ojalá podamos hacer unos más seguidos, tener invitados tan especiales y con nivel de experiencia tan importantes como los que estuvimos hoy, y les agradezco mucho como la participación. Si tienes alguna otra información, preguntas o lo que quieran aportar, pues ese es el espacio. Por aquí nuestro anfitrión, que se llama Diego Peña, me dice también, frente a la importancia de los posgrados, muchachos, muchos de los que están aquí ya están prestos a salir, de pronto también ese sea como el momento para que vayan a ir buscando la opción de posgrados. Tenemos egresados como Eliana en gestión de la calidad de los alimentos y otros que son los estudiantes que ya vieron que participaron. Entonces, bueno, si no hay más preguntas o si no tienen como el espacio para escribirlas ahí en el chat, entonces estaríamos terminando. Ninguna pregunta más, Diego. ¿Listo? Listo, Luza, muchísimas gracias y A muchísimas gracias ustedes. a todos los ponentes. Eli, mil gracias por tu No, ponencia. a ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Chao, feliz tarde. Hasta Chao, que luego. estén muy bien.